Ok, bienvenidos a esta sesión de Revit. El día de hoy vamos a estudiar la interfaz del programa, con la cual vamos a empezar a entender cómo funciona el software que vamos a aprender en este curso. Como primera recomendación está que tengamos instalado Revit 2020 o 2019. Esto teniendo en cuenta que son las versiones más estables actuales. Siempre es recomendable tener una o dos versiones antiguas instaladas. Me refiero a que la última versión siempre va a presentar problemas. En este caso la última versión que ha sacado Autodesk, que es Revit 2021, y pues al ser tan reciente siempre tiene algunos inconvenientes a la hora de funcionamiento del programa, puede presentarse estos errores. Entonces es importante siempre tener por lo menos una o dos versiones antiguas instaladas. En este caso vamos a trabajar con Revit 2020. Bien, apenas abrimos Revit, esta es la ventana que nos va a aparecer, donde tenemos dos recuadros. Y en el primer recuadro, en el de la izquierda, vamos a ver que pues aparece un menú muy básico de abrir y nuevo en modelos y de abrir y nuevo en familias. Como lo vimos en el curso, en la sesión de conceptos básicos, familias hace parte de una categoría o de una categorización de los elementos modelados en Revit. Entonces aquí lo que vamos a ver es que con estos dos menús desplegables podemos abrir o crear nuevos modelos, nuevos proyectos, y con la parte inferior podemos abrir o crear nuevas familias como tal. Ya en el recuadro principal vemos que tenemos la misma división de modelos y familias, donde vamos a tener los modelos con los que hemos trabajado. Si es la primera vez que abrimos Revit, vamos a tener estos modelos de acá, que son modelos de prueba, modelos con los que ya viene el programa. Y igualmente pues acá en la parte inferior tenemos lo que son las familias con las que hemos trabajado, y igual vienen algunas familias de muestra con nuestro proyecto. Bien, en este caso vamos a crear un nuevo proyecto. Cuando le damos en nuevo aparece este recuadro. Entonces este recuadro siempre va a aparecer cuando creemos un nuevo archivo, un archivo de cero. Y es importante entender qué es lo que tenemos acá. Nosotros tenemos para crear cualquier archivo, cualquier proyecto de Revit, que usar un template o plantilla como base para poder empezar a trabajar. En este caso nosotros acá tenemos por defecto seleccionado Construction Template. Si damos en el menú desplegable vamos a ver que aparece uno de construcción, arquitectura, estructura y mecánico. Cada uno de estos templates hace referencia a una de las especialidades con las que trabajamos en Revit, y lo que tiene es que nos va a permitir unas ciertas herramientas por defecto según la especialidad en la que vamos a trabajar. En este caso, como estamos enfocados en un proyecto determinado, pues no afecta mucho cuál de los templates escogemos. Vamos a escoger Architectural Template. Igualmente, si nosotros por algún motivo ya tenemos creados nuestros templates, es decir, tenemos ya una plantilla en la cual tenemos toda la configuración determinada según nuestra empresa, según nuestro flujo de trabajo, tenemos ciertas familias ya montadas, podemos darle en Browse y buscar nuestro template personalizado. Igualmente acá tenemos entonces qué es lo que vamos a crear. Podemos crear un nuevo proyecto o una nueva plantilla de proyecto, un project template. Entonces, en caso tal de que nosotros queramos en algún momento comenzar a trabajar sobre la plantilla de proyecto, seleccionamos acá, y lo que vamos a hacer es que cuando guardemos nos va a guardar en un formato .rte, que es el formato de las plantillas. En este caso vamos a darle directamente a crear un nuevo proyecto, que es un formato .rbt. Le damos en OK. Bien, esta es la ventana por defecto que siempre va a aparecer cuando estemos trabajando en un proyecto. Se divide entonces en la zona superior, tenemos las pestañas con todas las herramientas de modelado y de dibujo que tenemos en el programa. Tenemos la ventana principal, que es la vista o el plano que tengamos abierto en el momento. En la parte superior vamos a ver que van a aparecer pestañas a medida que vamos abriendo vistas. Y en la parte izquierda tenemos dos recuadros, uno que son las propiedades. Entonces estas propiedades son las propiedades del elemento que tengamos seleccionado. En caso tal de que no haya nada seleccionado, pues son las propiedades de la vista. Y en la parte inferior vamos a tener
el Project Browser o el organizador del proyecto, en el cual vamos a tener todas las vistas y todas las familias que hemos ido almacenando y creando en nuestro archivo. Vamos a empezar entonces analizando estos dos recuadros de acá. Empezamos por el inferior, que es nuestro Project Browser. Esto es un pequeño diagrama en el cual nos van a aparecer diferentes elementos. Tenemos las vistas, tenemos las leyendas, tenemos tablas de cantidades, tenemos los planos, familias, grupos y los vínculos de Revit. Bien, si abrimos acá en View, en vistas, tenemos que hay una pequeña segmentación entre lo que son vistas de planta, vistas de cielo raso y elevaciones. Esto puede tener muchos más elementos, como lo son secciones, detalles, vistas 3D, perspectivas, demás alzados, etc. Esta organización viene por defecto, pero nosotros podemos modificarlo según los parámetros que nosotros vayamos agregando a las vistas. Bien, como se dan cuenta, pues acá tenemos por defecto creadas dos niveles, nivel 1 y nivel 2, y una vista de localización. Igualmente tenemos creados los 4 alzados, que son estas flechas que nos aparecen en esta vista de planta, y que nosotros podemos crear demás fachadas si lo requerimos. Bien, el siguiente módulo son las leyendas, las cuales hace referencia a unas vistas en las cuales podemos dibujar o crear los cuadros de convenciones o pequeños textos que vayamos agregando en nuestras vistas o en nuestros planos. A diferencia de las vistas que tenemos acá arriba, estas vistas van surgiendo a medida que nosotros vayamos creando el modelo y podemos agregarlas a manera de proyecciones de este modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando estamos dibujando en Revit realmente no estamos haciendo un 2D, sino modelando. Todo el tiempo estamos haciendo modelación de 3D. Entonces, al ir creando vistas, vamos haciendo proyecciones de esta maqueta virtual que vamos creando poco a poco a medida que vamos modelando. Las leyendas, en cambio, son unos textos o unas convenciones o unos cuadros de acompañamiento que podemos agregar en nuestros planos y que pues no tienen relevancia con lo que está modelado, ¿sí? Seguimos con las tablas de cantidades, que pues bueno, el nombre como tal es Schedules Quantities, pero estas tablas nos pueden servir para muchas otras opciones. Digamos, dentro de las tablas podemos crear tablas de habitaciones, tablas de planos, y podemos crear tablas de mantenimiento de elementos. Podemos organizar diferentes elementos según un parámetro que vayamos agregando, según segmentos de edificios, según pisos, etcétera. Es una herramienta bastante útil cuando los modelos ya tienen una magnitud gigantesca y nosotros queremos modificar los parámetros que tienen cada uno de estos elementos modelados. Entonces se vuelve una herramienta bastante versátil a la hora de un trabajo ya más complejo. Ya lo veremos más adelante. Seguimos con Sheets. Sheets son planos. A diferencia de las vistas, estos elementos se diferencian algo así como en el AutoCAD, cuando hablamos de una pestaña de Model y una pestaña de Layout, donde tenemos ya la hoja que vamos a imprimir y el rotulado y todo esto. Lo mismo pasa en Revit. Aquí en esta zona de Sheets nosotros es donde ya tenemos la vista específica con el rótulo, con todos los detalles de lo que va a ser el plano de impresión, y pues donde vamos a ir a agregar nuestras vistas a cada uno de los planos. Cabe resaltar que pues en un plano pueden haber más de una sola vista, puede haber un plano de planta, una sección, un alzado, un 3D en un mismo plano, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a empezar a ver los planos que vamos a generar al final de todo este proceso de modelado del proyecto. Aquí seguimos con familias. Entonces si le damos acá en el desplegable vemos que están todas una serie de categorías. Entonces volvemos a lo mismo, a los conceptos que teníamos en la sesión 1. Aquí tenemos diferentes categorías de familia, símbolos de anotación, bandejas de cables, cielos rasos, columnas, conduletas, etcétera. Y dentro de estas categorías vamos a encontrar las familias que tenemos cargadas en nuestro modelo. Por defecto viene una cantidad grande de familias cargadas ya dentro de los archivos Revit, pero pues esto podemos ir depurando las que no necesitemos y podemos ir agregando las que nosotros usemos.
Entonces aquí vemos que están las familias como tal, las familias que tenemos cargadas. En este caso tenemos una que se llama Acerometric, que hace referencia al rótulo por defecto. Y si seguimos desplegando, aquí ya lo que vemos son los tipos de esta misma familia. Entonces tenemos categoría, familia y tipo de familia. Pasa en todos los casos. Si yo voy aquí, bajo más a otra categoría, digamos Piping Systems, tenemos la categoría, tenemos la familia que se llama igual y tenemos diferentes tipos de familia. Es aquí donde entonces podemos ir mirando qué familias hemos ido cargando, qué familias necesitamos depurar en esta parte, y donde podemos también duplicar, cambiar el nombre de la familia cuando lo necesitemos. Tenemos aquí la pestaña de Groups. Groups entonces son grupos de detalle y de modelado. Y ¿cuándo van a empezar a surgir esto? Bueno, nosotros podemos agrupar diferentes elementos modelados. Podemos poner como por ejemplo un edificio de 11 pisos de vivienda multifamiliar en el cual el baño pues se replica en todos los apartamentos. Entonces lo que hacemos es crear un grupo de modelado donde tenemos todos los elementos del baño, dígase la puerta, la ducha, el retrete, etcétera, y lo que hacemos es coger este modelo y copiarlo una cantidad indeterminada de veces, multiplicarlo lo que necesitemos dentro del modelo. Esto es algo así como los bloques en AutoCAD, pero pues igualmente hay que tener en cuenta, hay dos tipos. Entonces tenemos los de modelo y los de detalle. En los de detalle entonces ya son agrupaciones de anotaciones en 2D que tenemos en nuestros planos y que igualmente podemos multiplicar y replicar las veces que necesitemos. Por último tenemos los Revit Links, que es precisamente donde vamos a empezar a ver los vínculos de Revit que vamos a ir agregando. Entonces usualmente en el trabajo colaborativo de un proyecto grande, nosotros lo que hacemos es segmentar las disciplinas en diferentes archivos. Entonces tenemos un modelo arquitectónico en un archivo independiente, un modelo estructural en un archivo independiente y un modelo de especialidades que puede trabajarse todas las especialidades dentro de un mismo archivo, o en su defecto, si el trabajo ya es muy complejo, segmentar las especialidades para cada uno de los diseñadores. Esto nos permite ir manteniendo un flujo de trabajo más óptimo, sin afectar las otras partes al nosotros estar modificando los modelos, y también aligerar un poco la carga de estos archivos Revit. Seguimos con la ventana de propiedades. Y esta ventana es recomendable siempre tenerla abierta. Como se dan cuenta, acá podemos cerrar estas ventanas, pero recomiendo mantener esta estructura. En esta ventana lo que vamos a ver son todos los parámetros que hemos ido creando, o que pues componen todos los elementos modelados. Como lo decíamos en la sesión 1, elementos como vistas, como planos o cualquier familia que esté modelada va a tener parámetros. La manera en nosotros cómo organizamos y cómo configuramos nuestros elementos dentro del archivo. Entonces aquí lo que vamos a ver de primera instancia son los parámetros que componen la vista del nivel 1. Entonces aquí en este primer recuadro siempre va a aparecer el elemento al cual nosotros le estamos observando los parámetros. En este caso es una vista de planta que hace referencia al nivel 1. Bien, entonces aquí dentro de todos estos parámetros nosotros vamos a ver que es la manera en que podemos configurar nuestra vista. Pero hay que tener en cuenta dos cosas, y es que nosotros cuando tenemos cualquier elemento en nuestro Revit van a existir dos tipos de parámetros, que eran los que estudiamos en la sesión 1: parámetros de tipo y parámetros de instancia. Entonces aquí en esta parte los parámetros visibles, los que estamos viendo en esta lista, son los parámetros de instancia. ¿Qué quiere decir esto? Estos parámetros solo van a afectar este elemento que tenemos seleccionado, en este caso la vista. Como podemos ver, parámetros de instancia que tenemos, la escala. Entonces en efecto podemos cambiar la escala de solo esta vista sin afectar las demás vistas. El nivel de detalle, la disciplina, podemos afectar el rango, el modo de corte de la vista, podemos afectar el nombre, el título en el plano, ¿sí? Entonces tenemos elementos que nos van a afectar solo a esta vista. Si nosotros decidimos acá cambiar level 1 a nivel 1, vamos a ver que acá se cambia el nombre. Entonces es un parámetro de instancia, ¿sí? En cambio, en esta parte donde nos aparece Edit Type,
vamos a tener el segundo tipo de parámetros, que son los parámetros de tipo. Entonces, cuando damos clic ahí, nos aparece esta pestaña, que son las propiedades de tipo, y lo que vamos a ver es que vamos a empezar a afectar todos los parámetros que influyen en todos los tipos de vista de planta que tenemos acá. Nosotros acá vemos que entonces nos aparece la familia, en este caso solo hay un tipo de familia, floor plan, y en el tipo vemos que solo tenemos un tipo. Nosotros podemos crear más tipos en duplicate. Vamos a decir que vamos a crear uno que se llame arquitectura. Y aquí vamos a ver que entonces ya tenemos dos tipos de vistas de planta, donde podemos entonces cambiar estos 4 parámetros. Acá son muy pocos parámetros porque es una vista, ya más adelante veremos que hay familias y elementos que tienen una gran cantidad de parámetros. Entonces los elementos que tenemos acá, estos parámetros, van a modificar todos los que son las vistas de planta, que son level 2, nivel 1 y site. ¿Sí? Estos son los 3 elementos que tenemos creados de vistas de planta. ¿Listo? Bien, continuamos con la parte superior donde vemos varias pestañas. Vamos a hacer un repaso muy rápido de estos elementos y lo que vamos a hacer es que a medida que vayamos avanzando en el curso vamos a ir entrando en detalle en cada uno de estos elementos. Como se dan cuenta, dentro de la pestaña tenemos una subdivisión de elementos con estos subtítulos en la parte inferior y nos va a permitir entender rápidamente de qué estamos hablando, a qué nos hacemos referencia cada vez que vemos uno de estos elementos modelados. En la primera parte, build, entonces tenemos elementos de modelación básicos como lo son muros, puertas, ventanas, columnas, cubiertas, cielos rasos, pisos, sistemas de muro cortina que ya veremos más adelante, y componentes que pues podemos poner componentes que son familias como tal, una familia estándar, y un modelo in situ, una familia in situ que pues son dos de los tipos de las familias que vimos en la sesión 1. En la parte de circulación tenemos barandas, rampas y escaleras. Entonces ya hacemos referencia a elementos que nos permiten modelar circulación. Hay que tener muy claro que estas escaleras son referencias a escaleras fijas, ¿no? Escaleras así sean prefabricadas o fundidas en situ, se refiere a escaleras estáticas, escaleras fijas y no digamos a escaleras mecánicas. Model, entonces vemos en Model que tenemos textos 3D, líneas de modelado, que son líneas que al dibujarlas las vamos a ver proyectadas en el modelo 3D. Vamos a ver que la línea al dibujarla en una planta va a tener su proyección en alzado y en una vista 3D. Y modelados de grupos de modelado, que ya los habíamos visto en el Project Browser. Tenemos room y área. Entonces acá tenemos los elementos con los cuales podemos crear habitaciones, segmentar habitaciones y etiquetar habitaciones, y lo mismo sucede con las áreas. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre habitaciones y áreas. Aberturas, entonces tenemos diferentes modos de hacer orificios en los elementos modelados, ya sea por cara, ya sea un shaft de diferentes pisos, ya sea por muro, verticales o algunos orificios en cubiertas. Tenemos aquí este elemento, esta parte que vemos que tiene las rejillas o los ejes del modelo, y en esta zona tenemos los niveles. Aparece desactivado pues dado que estamos en un nivel, pero si vamos a alguna alzado, en este caso fuimos al alzado sur, este elemento se activa y nos va a permitir dibujar a lo mismo que dibujamos las rejillas, nos permite dibujar los niveles. Y en esta zona tenemos el plano de trabajo donde podemos seleccionar nuestro plano en el cual estamos trabajando, ver el plano de trabajo, ¿sí? O dibujar un plano de trabajo, un plano de referencia para anclar nuestros elementos. Seguimos con estructura. Entonces en estructura tenemos igual una subdivisión. Como se dan cuenta, estos 4 finales son los mismos que aplican en el caso de architecture. Modelos, vemos las mismas herramientas, componentes, aberturas, datum, grids y levels, y los planos de trabajo. Entonces aquí vemos que estos 4 son los nuevos,
y vamos a estudiarlos con calma. Entonces en estructura vemos elementos estructurales básicos, vigas, muros. Estos muros, a diferencia de los muros de architecture, son muros estructurales, son pantallas en concreto, son muros que cumplen una función estructural. Siempre hay que tener en cuenta diferenciar esos elementos que están en architecture, como son las columnas y los muros, y los pisos con los que aparecen acá, porque pues el criterio y la configuración hace que se lean como estructurales o como arquitectónicos, y eso afecta en caso tal de que nosotros necesitemos una división en los modelos en caso de estas especialidades, ¿no? Que pues se va a dar en la mayoría de los casos. Tenemos columnas, pisos, cerchas, riostras y sistemas de vigas que nos van a permitir crear varias vigas siguiendo un contorno. Entonces esto es más útil a la hora de crear viguetas en pórticos, en sistemas de concreto porticado o en sistemas de estructura metálica. Acá tenemos una herramienta muy reciente de Revit, que son las conexiones estructurales, que hace referencia a estos elementos metálicos más que todo, pero estas herramientas se usan más que todo a la hora del análisis estructural para poder hacer una revisión muy precisa de lo que son las cargas en los proyectos, en las estructuras. Tenemos cimentación, entonces tenemos zapatas aisladas, zapatas corridas para muros y plataformas o estas placas de contrapiso. Acá tenemos todo lo que es reforzamiento estructural, cómo podemos modelar los hierros. Estas herramientas son bastante útiles, sin embargo son muy poco usadas, ya que pues llegar a modelar todo el reforzamiento estructural de un edificio puede generar un peso muy grande en el archivo, entonces casi no se usan, pero tienen su utilidad a la hora de representación y de cuantificación de materiales cuando estamos hablando de un modelo netamente estructural. Seguimos con la pestaña Steel, una pestaña también muy reciente en Revit, la vemos desde más o menos Revit 2018 en adelante, y es enfocada esencialmente en estructura metálica, en donde vemos que nos permite hacer cortes, empalmes de distintas maneras cuando estamos hablando de estructuras y de perfiles metálicos. Nos permite hacer soldaduras, colocar pernos, y pues es una herramienta que vale la pena empezar a analizar cuando nosotros estemos incursionando en este mundo de estructura metálica. Venimos de la pestaña Systems, en la cual hace referencia a todos los sistemas MEP de Autodesk Revit. Cuando hablamos de MEP nos referimos a Mechanical, Electrical y Plumbing, que son pues las tres grandes especialidades o disciplinas que se dividen en subdisciplinas y subespecialidades. Esto lo veremos más adelante en el curso de MEP. Tenemos acá entonces igualmente unos subtítulos: HVAC, que hace referencia a todo lo de ventilación mecánica y aire acondicionado. Entonces tenemos ductos flexibles, terminales de aire. Esta parte de Fabrication Parts es una nueva herramienta de Revit, también algo reciente, como desde el 2018, en la cual lo que hacemos es segmentar de una manera más lógica o más precisa los elementos modelados, y esto nos permite sacar una cuantificación mucho más precisa de los elementos que estamos cuadrando en nuestras instalaciones. Tenemos Mechanical Equipment, entonces hace referencia a los equipos mecánicos exactamente. Tenemos Plumbing and Piping, que pues vemos que son todos los elementos de hilo sanitario, de tuberías. Entonces tenemos tuberías, tenemos la manera de sacar tuberías paralelas, todo lo que son tubos flexibles, válvulas, accesorios, aparatos sanitarios y rociadores. Aquí en Electrical entonces vemos que surgen más herramientas enfocadas a lo eléctrico: cableado, bandejas, conduletas, accesorios de bandejas, accesorios de conduletas, equipos eléctricos, dispositivos eléctricos y luminarias. Aquí ya entonces tenemos las dos comunes que aparecen en todas las pestañas: la de colocar una familia o la de Work Plane. Seguimos con la pestaña Insert. En la pestaña Insert vamos a ver que tenemos todas las herramientas para vincular o importar elementos. Entonces hay que tener muy en cuenta la diferencia entre lo que es vinculación e importación de elementos. Cuando vinculamos un elemento,
lo hacemos mediante un link. ¿Y esto qué implica? Nosotros insertamos un elemento en Revit, pero va a mantener su referencia externa, ya sea el formato que sea. Cuando hagamos una modificación en el archivo original, en el archivo anfitrión, vamos a verla reflejada después en nuestro archivo Revit. En el caso de la importación, el archivo se desliga de su archivo de origen, y cualquier modificación que hagamos en el archivo original, en la ruta original, no se va a ver reflejada en el caso del archivo que está insertado en Revit. Entonces aquí tenemos diferentes formatos en link. Tenemos la vinculación de Revit, de archivos Revit, archivos IFC, que es el formato internacional BIM, archivos CAD. Podemos importar topografías de programas como Civil 3D. Podemos importar DWFs. Podemos insertar imágenes y pegarlas en superficies 3D. Podemos vincular nubes de puntos para crear topografías a partir de coordenadas. Podemos vincular modelos de coordinación de formato NWD o NWC, que son de Navisworks Manage. Y aquí podemos gestionar los vínculos que nosotros tenemos agregados. Entonces, si damos clic acá, nos aparece precisamente la misma división de los elementos que hemos ido trayendo, y acá nos va a aparecer el listado de modelos o de archivos que hemos ido insertando en nuestro proyecto. Aquí tenemos entonces ya la pestaña, el subtítulo de importación. Entonces podemos importar CAD, podemos importar GBXML, que es un formato de análisis de cargas y análisis de energéticos. En este podemos insertar vistas desde algún otro archivo Revit, o podemos importar elementos 2D desde algún otro modelo que ya tengamos creado. Esto nos permite pues optimizar mucho trabajo si tenemos detalles típicos o algunas vistas típicas de otros archivos. Podemos importar PDFs, imágenes, y aquí vamos a gestionar las imágenes que hemos ido trayendo. En esta parte ya tenemos lo que es cargar familias. Entonces podemos cargar cualquier tipo de familias que tengamos dentro de nuestros archivos, y aquí podemos cargar archivos Revit como grupos de modelo, que también nos es bastante útil a la hora de traer información de otros modelos. Seguimos con la pestaña Annotate, que pues hace referencia a todo lo que son elementos anotativos en 2D para planos, ya cuando queremos pulir nuestras vistas para vistas de construcción. Tenemos entonces una parte de dimensiones con todo el acotado, todas las tipos de cotas, coordenadas, puntos de elevación. Tenemos elementos de detalle, entonces tenemos líneas de detalle que, a diferencia de las líneas de modelo, se proyectan solo en 2D. Estas no tienen una proyección en 3D. Tenemos elementos, componentes de detalle, que nos permiten sacar o crear diferentes detalles 2D sin necesidad de tener todos los elementos modelados dentro de nuestro Revit. No necesariamente tenemos que llegar a ese nivel de detalle gráfico siempre. Y tenemos aquí todo lo que es grupos de detalle y nubes de revisión. Tenemos la zona de texto. Tenemos la zona de etiquetado, en la cual podemos ver todos los tipos de etiquetas que podemos agregarle a los elementos. Cuando hablamos de etiquetas, es la manera en que nosotros vamos agregando títulos a los elementos que están modelados, díganse vigas, columnas, tuberías, etcétera. Esto lo podemos acomodar a nuestra conveniencia o a nuestra preferencia. Tenemos entonces acá también todo lo que es etiquetado de reforzamiento estructural. Podemos hacer ciertos detalles que nos permiten entender cómo está acomodada el reforzamiento estructural cuando lo tenemos modelado. Tenemos la numeración de escalones y pues etiquetado de áreas, habitaciones y espacios. Tenemos keynotes, que son notas clave que nos permiten entender un poco más el elemento de organización. Esto es más útil a la hora de la cuantificación de los elementos. Entonces estos keynotes nos permiten tener una serie de convenciones o de anotaciones mucho más aproximadas en cuanto a cantidades. Tenemos aquí entonces ciertas tablas de
colores, representaciones, según lo que nosotros vayamos organizando, díganse habitaciones, sistemas de tuberías o sistemas de ductos. Y finalmente tenemos esta parte de símbolos, que pues podemos agregar símbolos 2D típicos en la representación, como lo son el norte, escalas, mmm, convenciones eléctricas. Acá tenemos diferentes tipos de elementos de anotación de símbolos respecto a lo que es estructura y reforzamiento, y lo que corresponde al patrón de las escaleras, que es el que más vamos a usar de esta parte. Seguimos con Massing and Site. Vamos a tener las herramientas para crear masas conceptuales, las cuales van a ser muy útiles cuando queremos hacer esquemas tridimensionales muy básicos de los modelos. Entonces aquí con estas masas podemos empezar a crear cubiertas, muros y pisos y empezar a hacer un esquema muy genérico de lo que va a ser nuestro modelado a partir de volúmenes muy básicos. Tenemos la zona de Model Site, que es todo lo que corresponde a topografía. Entonces tenemos la parte de creación de topografía, de agregar elementos del sitio como es vegetación, mobiliario exterior, y tenemos elementos de parqueo. Finalmente acá en esta de Model Site tenemos lo que son Building Packs, que son plataformas de construcción, las cuales nos permiten emparejar el terreno. Digamos, en el caso de un terreno inclinado, esto nos va a permitir generar la huella de nuestros edificios y acomodarlo según las adecuaciones topográficas que vamos a hacer. En esta de Modify Site, entonces tenemos que podemos dividir superficies topográficas, unir superficies topográficas, agregar subregiones en cuanto necesitemos distintos materiales, como lo son, no sé, el ejemplo que vemos aquí. Entonces un recorrido en un material de concreto, en un adoquinado puede ser, distinto a lo que es la vegetación normal del terreno. Podemos hacer una subdivisión de la propiedad, y aquí podemos hacer una prueba para comprobar qué modificaciones ha tenido el terreno después de emplazar nuestro edificio o después de hacer diferentes modificaciones de llenos y vacíos, lo que nos permite cuantificar los volúmenes de excavación y de llenos que vamos a hacer. Esta última herramienta nos va a permitir etiquetar los niveles de cada cota de nivel de una manera muy práctica, para mantener siempre presente estas dimensiones, estas elevaciones. Seguimos con la pestaña Vista, en la cual vamos a empezar a crear las diferentes vistas que tenemos en nuestro proyecto. Entonces tenemos la primera etapa, que es gráficos, la cual nos va a permitir configurar los gráficos y la visibilidad de cada una de estas vistas y crear plantillas de vista. Entonces esto es bastante útil a la hora de tener una cantidad grande de planos de vistas. Entonces podemos tener una plantilla de vista arquitectónica, otra vista estructural, y sencillamente las vamos adecuando a cada uno de estos elementos y se configura automáticamente. Tenemos la pestaña de renderizado, entonces podemos renderizar directamente dentro de nuestro archivo Revit o podemos renderizar en la nube con Autodesk, que a medida que nosotros vamos teniendo créditos podemos ir renderizando, y es una herramienta mucho más rápida porque no depende ya de nuestra máquina, sino de la posibilidad que tiene el mismo Autodesk en renderizar en la nube. Aquí en esta pestaña podemos entonces ya lo que es crear diferentes tipos de vistas, como lo son las vistas 3D, secciones, llamados o detalles, vistas de planta, que tenemos pues las diferentes vistas de planta, de cielo raso, estructurales, vistas de una región específica de la planta o vista de áreas. Podemos entonces aquí crear un drafting view, que es un detalle como tal, algo así parecido a lo que veíamos con las leyendas, pero en este caso podemos crear detalles solo dibujados en 2D sin necesidad de tener el 3D implícito en nuestra vista. Podemos duplicar vistas, crear leyendas, crear tablas y crear cajas de referencia para segmentar nuestras vistas en caso tal de que no queramos ver toda la planta del edificio, sino solo zonas determinadas. Podemos configurarla para estandarizar estos espacios. Aquí podemos crear lo que son planos, entonces nubes de revisión, llamados a diferentes vistas de referencia. Podemos crear nuevos planos y pues podemos agregar
líneas de división dentro de estos planos para organizar y distribuir nuestra planimetría como nos convenga más. Esta parte de acá nos va a permitir modificar la interfaz del usuario. Entonces acá vemos que hay más ventanas que pues por ahora no vamos a necesitar, y aquí nos va a permitir organizar las vistas que tengamos en caso tal de que tengamos varias abiertas. Si abrimos otra vista acá, podemos dar acá un cambio de vista de lo que estamos haciendo. Podemos cerrar las vistas inactivas en caso tal de que solo necesitamos una, y organizarlas de diferentes maneras. Bien, continuamos con la pestaña de Manage o Gestionar, en la cual vamos a administrar todo lo que son los diferentes parámetros que tenemos agregado, toda la información que tenemos agregada a nuestro proyecto. Entonces en la primera parte tenemos configuración, donde tenemos todo lo que son materiales, información de proyecto, parámetros compartidos, parámetros globales. Podemos transferir de algunos otros archivos la información, como la configuración de las familias, configuración de líneas, todo lo que tenemos, estos elementos materiales, templates de vistas. Entonces los podemos transferir, podemos purgar y podemos cambiar las unidades de nuestro proyecto. En Project Location tenemos entonces ya lo que son las pestañas de georreferenciación y localización del proyecto en el mundo, lo que nos permite pues tener una mejor adecuación de la soleación, de las sombras, y pues ya cuando lo requiramos pues una georreferenciación más precisa. Tenemos la pestaña de opciones de diseño. Revit nos permite crear diferentes opciones de diseño en un mismo modelo, lo que nos va a permitir tener diferentes alternativas y poder mostrarlas. Entonces aquí podemos segmentar y organizar las diferentes opciones de diseño. Aquí podemos ver entonces de nuevo lo que es la administración de vínculos. Aquí tenemos la parte de fases, que pues nosotros podemos crear diferentes fases de modelado de nuestro proyecto. Ya lo veremos más adelante. La agrupación de selecciones o predeterminación de selecciones específicas, en las cuales podemos, digamos, seleccionar diferentes elementos de una habitación que no tienen pues nada en común, y nosotros vamos guardando estas selecciones para más adelante. Y en esta parte ya es todo lo referente a macros y a parametrización mediante Dynamo, que es un programa y un plugin de Revit y de Autodesk, mediante el cual nosotros pues podemos organizar modelado paramétrico un poco más complejo y administración de información de una manera más óptima en cuanto ya los proyectos tornan un tamaño muy grande. Tenemos la pestaña de Add-ins, en la cual vamos a ver todo lo que son plugins. Nosotros podemos instalar diferentes plugins en Revit. Entonces aquí vamos a ir viendo estos plugins que van surgiendo a medida que nosotros vamos agregando herramienta. Aquí nos surgen dos pestañas precisamente de dos plugins distintos. Uno es Lumion. Entonces el plugin Lumion Live Sync, y tenemos el plugin de Twinmotion Direct Link. Y por último la pestaña de Modify, donde nos aparecen todas las herramientas para edición de la modelación. Entonces tenemos herramientas básicas como copiar, pegar, cortar, herramientas de modificación de la geometría como lo son unir, cortar, dividir caras, demoler, pintar, modificaciones como lo son ya alinear, crear offsets, mover, generar copias, rotar, en trim, extend de diferentes maneras, escalarlo. Sí, tenemos acá diferentes herramientas. Acá tenemos dos herramientas, que es Pin a Unpin, que es como anclar los elementos para después no moverlos. Herramientas de vista que vamos a ver más adelante, como lo son cambio de tipo de línea, desplazar elementos sin modificarlos. Esto es bastante útil a la hora de representar. Cajas de sección, de selección, y pues modificar los gráficos de cierto elemento en la vista. Tenemos las herramientas de medición, entonces la podemos crear cotas, o podemos sencillamente medir entre dos referencias sin dibujar la dimensión. Y aquí podemos crear ensambles y grupos de modelo. Un ensamble es un poco distinto a lo que es grupo de modelo, ya lo veremos más adelante. Y despiezas de partes, digamos, podemos despiezar muros si tienen diferentes capas y sin afectar pues el modelado
del elemento, sino solo para una vista específica en lo que necesitemos. Por último, en esta parte superior pues vamos a ver las herramientas que tenemos acá arriba, que pues son las mismas que ya hemos visto anteriormente. Tenemos herramientas de medir, de acotar, de etiquetar, agregar textos. Aquí podemos entonces tener vistas, podemos crear una vista 3D o agregar secciones. Acá ya tenemos lo que es la modificación de el cambio de vistas y tenemos varias abiertas. Tenemos la zona de abrir, guardar, sincronizar cuando son elementos colaborativos, grupos colaborativos, deshacer y rehacer e imprimir. Ya para finalizar esta parte de la interfaz tenemos los elementos de la parte inferior. Entonces estos elementos que vemos en esta primera fila son los elementos específicos de la vista que tenemos abierta, como lo son la escala, el nivel de detalle, el tipo de estilo de vista, que tenemos vistas en rayos X, en línea oculta, sombreado, realístico. Podemos prender o apagar el patrón del sol para ver por dónde va a pasar el sol, activar o desactivar las sombras, visualizar y activar la zona de recorte de nuestra vista. Acá está activada, acá podemos desactivarla aunque sea visible. ¿Qué implica esto? Que nosotros podemos ocultar elementos, ¿sí?, dentro de nuestra vista. Podemos ocultar o aislar elementos temporalmente. Podemos ver los elementos que están ocultos, que nos va a aparecer con este formato rojo, los elementos que están ocultos en nuestra vista. Podemos ver lo que son propiedades temporales de la vista, todo lo que es ocultar o ver modelo analítico estructural, y ver las restricciones que hemos ido creando, que pues ya veremos más adelante. Ya en la última barra, en la parte inferior, tenemos entonces la primera parte, que es WordSets de trabajo colaborativo, que lo veremos en un Revit avanzado. Tenemos la zona de opciones de diseño, que este será nuestro menú de opciones de diseño, y tenemos estas herramientas que nos permiten o nos restringen la selección de vínculos, de elementos de plantas inferiores, o sea, elementos que no corresponden a la planta activa pero que son visibles en esta, elementos anclados, que son la herramienta pin y un pin que vimos ahorita. Entonces podemos restringir la selección de elementos anclados. Podemos restringir o activar la selección de elementos, solamente la cara del elemento. Y esta última, que pues podemos restringir o activarla, el arrastrar los elementos con el mouse oprimido o sencillamente seleccionando. El último que tenemos acá es el de filtro, que nos permite filtrar cuando tengamos varios elementos seleccionados. Vemos acá, tenemos dos elementos seleccionados. Damos clic acá y nos va a aparecer la lista de elementos para poder seleccionar una sola categoría específica. Bien, eso es todo respecto a lo que es la interfaz del programa. En la próxima sesión ya empezaremos a trabajar lo que son el planteamiento de las plantas y de las rejillas y la inserción de planos AutoCAD del proyecto en el que vamos a trabajar. Hasta la próxima.